Hola, buenas tardes. Soy Laura Mora y os voy a hacer una charla sobre Django. Primero de todo, ¿quién soy yo? Pues soy CEO y CTO de K8, una empresa de telecomunicaciones, vicepresidenta de Aspertic, una asociación de peritos informáticos, y La Mar de Bits, una asociación de servidores autogestionados. En todos estos proyectos realizo tareas de administración de sistemas y de redes. Y bueno, al ser una startup, pues vas aprendiendo lo que necesitas y el desarrollo es una de las cosas que he necesitado. Y en todos estos años he estado desarrollando principalmente varias aplicaciones web. Al principio eran con PHP, inicialmente hice una que se llamaba Bluebox, que la hice juntamente con Ángela Elena, que es básicamente un gestor de centralitas de telefonía vía web. Hice también con PHP la Whale, que es un pequeño ERP para gestionar tanto la empresa de K8 como la asociación de La Mar de Bits. Y ya con Django hice Colibrí, que es un programa para hacer cumplimiento normativo, y Vía Denuncia, que es un programa para hacer buzones de comunicación de denuncias según la Directiva 2019-1937. Y bueno, Django es un framework. En Python hay varios frameworks. Un framework vendría a ser un conjunto de librerías que amplían las funcionalidades de un lenguaje de programación, que te permiten, por ejemplo, en lugar de tener que picar un servicio de página web, pues ya con 4 líneas ya lo tienes montado. Y te permite desarrollar de forma mucho más ágil y no tener que preocuparte de estar destinando mucho tiempo en desarrollar cosas que te costarían muchísimas horas desarrollarlo. Por ejemplo, toda la parte de un desarrollo, tal como he dicho, de un servidor de páginas web. Además, Django lo que tiene es, y muchos frameworks, pues tienen control de protección de cross-site scripting y otros tipos de ataques. Y bueno, en plan, nos permiten muchísimas cosas. Dentro de los frameworks encontramos los que son full stack y los micro. La diferencia es que el full stack es un tipo de framework que tiene todas las funcionalidades. Por ejemplo, en Django nos encontramos que tiene un ORM, que es un Object Relation Manager, que lo que hace es, tiene una capa que permite comunicar lo que es el código mediante objetos a la base de datos. De esta forma no tenemos que estar introduciendo consultas de SQL y bueno, cuando ya entramos con joins, left joins y demás, se nos lía la cosa. Lo que nos permiten los frameworks es, tal como he dicho, desarrollar de forma mucho más ágil y mucho más rápida. Y además que no necesitamos grandes conocimientos para desarrollar una aplicación y nos podemos centrar a desarrollar la aplicación, no todo el entorno para hacer funcionar la aplicación. Básicamente yo he trabajado con dos frameworks. Inicialmente, cuando empecé, no tenía ni idea de Python y me puse pues a partir de un programa que encontré que se llama Trape y bueno, para hacer cosas de wifi y jugarretas de estas, dije, ostras, esto tiene muy poco código, es muy sencillo, déjamelo mirar. Y estaba desarrollando con Flask. Y a partir de aquí me metí ya con el mundillo de los frameworks de Python. Y bueno, primero desarrollé una pseudo aplicación que está ahí, que no la estoy usando, pero bueno, a su momento era para hacer gestión de VPNs con WireGuard, que tengo pendiente este verano pues volver a rehacer esta aplicación. Y ya más adelante ya me puse con Django, que ya es un monstruo un poquito más grande. Vale, tenemos otros frameworks, no los he probado. Aquí debajo pues tenéis una URL donde podéis encontrar distintas diferencias que tienen cada uno de los frameworks. Y bueno, Cherrypee, Dash, Pyramid, Bottle, CubicWeb. La cuestión es que cada uno de estos frameworks están más enfocados para web o para hacer una API o para varias funcionalidades. Y bueno, empezamos ya con Django. Lo primero de todo, Django
necesita para funcionar un conjunto de librerías. Estas librerías las podemos instalar directamente en el sistema operativo o crear lo que se llama un entorno virtual. Para crear un entorno virtual pondremos virtualenv -p Python 3, porque nos interesa hacerlo con Python 3, y el directorio donde vamos a guardar este entorno virtual, venv. Al ejecutar esto, pues ya nos crea un directorio con todo un contenido de ficheros. Y aquí vemos, por ejemplo, pues lo que nos interesa es el directorio bin, donde hay un Python. Nosotros para activar este entorno virtual usaremos source venv bin activate. De esta forma, si nos fijamos, aquí pone venv y esto quiere decir que estamos dentro de este entorno virtual. Una vez dentro del entorno virtual, una de las cosas que vamos a hacer va a ser instalar Django y lo haremos haciendo pip install Django. Aquí veremos cómo empieza a descargarse unos ficheros, uno de 7,9, otro de 42, y todo esto son un conjunto ya de librerías que nosotros podemos empezar a usar Django y ya lo veremos. Y, por ejemplo, una vez ya instalado, tendremos ya activo un comando que es Django-admin, que es el gestor de Django, que nos permitirá hacer varias cosas, como por ejemplo iniciar un proyecto, y de Django Admin, Start Project S3P, que es el nombre del proyecto que vamos a crear en este momento. Una vez hecho esto, nos va a crear un directorio que dentro hay un fichero que es manage.py y dentro un directorio que se llama S3P, que dentro tiene 1, 2, 3, 4, 5 ficheros. Este primero y el último son para para subir a producción la aplicación que vamos a desarrollar, y settings.py es donde está la configuración de la aplicación de Django que estamos desarrollando. urls.py es como un directorio para un índice, para cuando vayas a poner una URL, pues te vaya a un trozo de programa u otro, más adelante lo veremos. Y una cosa importante y peculiar de Django es que todas las carpetas que vayamos a usar para decirle, oye, esta carpeta tiene contenido de Django, pues vamos a crear un fichero que es _init_por__py. Con esto le estamos diciendo a Django y al intérprete, oye, que aquí hay ficheros que se pueden ejecutar y que se tienen que procesar. Una vez ya hemos creado el primer proyecto, tenemos que hacer las migraciones. Django tiene, por defecto, trabaja sobre una base de datos SQLite y tenemos que migrar toda esta información a la base de datos y para que pueda trabajar. Si no, nos vamos a encontrar que al arrancar Django nos va a decir, oye, tienes que hacer primero de todo las migraciones. Así que lo primero que haremos, una vez levantado el proyecto, es ejecutar python manage.py migrate y finalmente, bueno, en el caso que queramos ya pasarlo a base de datos, haremos, no. Vale, inicialmente hacemos el migrate y ya está. Y a partir de aquí, pues ya para arrancar Python y que nos va a levantar un entorno web ya de desarrollo, vamos a ejecutar python manage.py run server. Y aquí lo que vamos a ver es que ya nos ha ejecutado, nos dice aquí, ya puedes ejecutar yendo a 127.0.001.2.8000. Y si vamos al navegador, ya nos aparece esta página web que nos está diciendo que ya Django está corriendo correctamente. Ahora mismo no hay nada más que el Django sin ninguna funcionalidad y tal.
Poquito a poco vamos a ir viendo cómo añadir cosas y demás. Si queremos, por ejemplo, ejecutar Django usando un puerto que no sea el 8000, que es el que está por defecto, al final podemos especificar el puerto que nos interese. Yo, por ejemplo, uso muchas veces el 5000, 5001, 5002, porque a veces tengo varios programas ejecutándose y que se comunican entre ellos y es mucho más cómodo para trabajar. Vale, una vez ya hemos hecho el run server, podemos ver aquí en la consola todos los accesos que vamos a tener. Por ejemplo, si hemos accedido a admin, pues vemos que ha ido a buscar pues toda esta información y nos ha dado un 200 en caso de que haya podido cargarlo correctamente, y si no ha podido, pues un 404. Por ejemplo, aquí va a buscar el fabicon.ico y nos da un 404, que el fichero no existe. Finalmente, dentro de los directorios, que inicialmente teníamos unos ficheros, pues nos ha creado ya un directorio que es guión por debajo, PI caché, donde dentro lo que hay pues son los ficheros ya ejecutables de los binarios de Python. Tenemos los PI, que son los ficheros donde está el código, y los PIC, que son ya ficheros binarios que si los abrimos van a salir chinos ahí y no vamos a poder leerlo como humanos. Y ya una vez el proyecto creado, vamos a crear ya una primera aplicación dentro de nuestro proyecto, que en este caso se va a llamar web. Para ello nos posicionamos en el directorio donde está el fichero manage.py y ejecutamos python manage.py startup web. Con esto creamos una aplicación que se llama web. Y aquí lo que ha hecho ha sido crear un directorio que se llama web, donde dentro hay varios ficheros, admin.py, apps.py, el fichero init.py que comentaba antes, migrations, que es el directorio donde hacemos las migraciones de los modelos y del contenido de la aplicación. Después, más adelante lo vamos a ver. Modelos.py, que es donde vamos a definir las clases que van a ser después tablas de la base de datos. Test para meter código para hacer pruebas, y los views, que es el fichero principal donde se encuentran las funciones del código que vamos a desarrollar. Si nos fijamos en migrations, como aún no hemos ejecutado las migrations sobre el proyecto web, pues nos aparece solo el init.py para indicarle a Django que este directorio es un directorio que contiene ficheros de Django que tiene que procesar. Y bueno, ya empezamos creando el primer fichero, que es el de modelos. En este ejemplo estoy siguiendo los capítulos 1 y 2 de este libro, que nos muestra cómo crear un blog muy simple. Vamos a crear unas entradas y finalmente ya comentarios, y vamos a jugar con ellos. Inicialmente, pues todos los programas de Django al principio son ficheros de texto, y dentro declaras llamas a Django. Por ejemplo, aquí, pues, from django.db import models. Vale, con esto estamos importando ya la clase de los modelos, que a partir de aquí, cuando vayamos definiendo las clases, podremos llamar estas otras clases que nos van a permitir hacer cosas. Django utils import time zone, esto es una clase que nos permite trabajar con cuestiones de tiempo. Django contrib auth models import user, esto quiere decir que vamos a importar de Django contrib auth models la tabla user, que nos va a permitir trabajar con este objeto donde hay toda la información referente a la gestión de usuarios de Django. En Django, una tabla se llama modelo, y podemos después en el propio código llamarlo como si fuese un objeto y llamar las distintas funciones, podemos llamar los distintos registros que hay en la base de datos mediante
la llamada. Por ejemplo, post.title, pues nos daría el título de la entrada. Y la definición es muy simple. Defines una clase que se llama post y le pasas el objeto models.model. Esto nos permite hacer una definición de qué tipo de registros le definimos en la base de datos. Por ejemplo, estamos acostumbrados que cuando trabajamos en bases de datos, en los registros le damos un int, un número lo que sea, un char, un varchar o un float o lo que sea. Aquí lo que vamos a definir, pues ya Django nos permite definir muchísimos más campos de los que nos permitiría definir una base de datos normal y corriente. ¿Y esto por qué motivo tiene? Porque tiene un apartado que es de admin, que tú puedes introducir directamente los datos ahí en el admin, y además que Django trae una generación automática de formularios que lo que nos permitirá será, si le estamos diciendo que aquel campo es un campo de correo electrónico, cuando introduzcamos una información en un campo que sea de correo electrónico, solo nos va a aceptar un correo electrónico. Si introducimos cualquier otra cosa, nos va a fallar, nos va a decir, oye, que aquí me has introducido un correo electrónico que no tiene el formato correcto. Lo mismo para teléfono, números y demás. Vamos a analizar la clase post, esta que tenemos. Tenemos title, status choice, después lo voy a contar. Tenemos title, que es un char field de 250 caracteres. Esto quiere decir que el título va a ser máximo de 250 caracteres. Slack, básicamente, y es un Slack field, sería para la URL, que tiene que ser un identificador único en formato URL para este post. Autor es un foreign key de user, es una clave primaria y corresponde a qué usuario del sistema Django corresponde este artículo. Y onDelete, igual models.cascade, significa que si el usuario es eliminado, todos los posts de este usuario van a ser eliminados. El related name, pues es un nombre que le definimos, esto se llaman namespaces, que más adelante lo vamos a ver, y lo vamos a usar para otro objeto. Body, hacemos un text field, es un long text, y con el blank true y el null true quiere decir que aquí podemos permitir de introducir, dejar este campo en blanco, que no se quejaría. Los otros, al no definirlo, pues tienen que ser obligatorios. Después ya tenemos publish, que es un tipo datetime field, que por defecto tiene ahora, cuando creamos un post, pues se crea ahora. Creado, models datetime field, auto now add true. Esto quiere decir que añades la hora que se ha creado. Y el updated es auto now, es decir, si hago cualquier cambio, automáticamente va a cambiar este valor y no voy a tener que estar yo introduciéndolo manualmente. Y status, referido a status choice, aquí tendremos un desplegable con las opciones draft y published. Y va a ser un char field de máximo 10 caracteres y las opciones para seleccionar de status choice, y por defecto vamos a definir draft. En el class meta podemos definir un array de ordenación de campos, y finalmente en str vemos que lo que se muestra. Si nosotros llamamos a este objeto, si nosotros llamamos directamente al objeto, nos va a salir el título, self.title. Una vez nosotros hemos introducido una nueva aplicación, tenemos que introducirla en el fichero settings, y esto se hace mediante en installed apps añadir web, que es el directorio que hemos creado, .apps.webconfig, que está ya la configuración del init. Finalmente hacemos el python manage.py make migrations web, y esto ya nos va a crear dentro de web migrations un fichero que se llama initial 001 initial.py, que hay información de que se ha creado este modelo y qué cambios. A medida que nosotros vamos haciendo cambios en el fichero de modelos, pues cada vez que ejecutamos un migrations,
se nos va a ejecutar, se nos va a crear un fichero con los cambios que se han realizado. Es como una especie de control de cambios de la base de datos. Si nos fijamos aquí, pues ha creado este fichero y ya los ficheros con que hemos visto que ha creado antes. Y luego finalmente, para actualizar esta información a la base de datos, hacemos un migrate. Y para ver lo que ha hecho, si nosotros con Django no definimos ninguna base de datos, por defecto nos crea un fichero SQLite en la raíz de la aplicación, y esto es lo que vemos. Si hacemos un punto tables, vemos todas las tablas y, por ejemplo, el modelo que hemos creado aparece aquí como web-post. Si hacemos Schema Web Post, podemos ver pues que ha creado la definición de la creación de la tabla y también el index y demás. Tal como os hemos dicho y hemos intuido, hemos estado trabajando con usuarios. Django trae su gestor de usuarios ya integrado y cuando queramos trabajar con usuarios, lo primero de todo será crear ya el usuario administrador. Para ello vamos a usar Python manage.py create super user, que nos va a pedir el nombre de usuario, el correo electrónico y la contraseña. Y una vez lo hemos definido, si vamos a admin localhost 2.8000, cuando hemos hecho el run server, nos ha dicho tienes que ir a este sitio. Si hacemos /admin/, ahí ya nos aparece una página web de login para introducir nuestro nombre de usuario y contraseña. Y dentro podemos ver ya los distintos modelos. En este caso, pues de momento hay groups y usuarios. Para añadir el modelo que hemos creado antes de post, tenemos que ir al fichero web/admin.py y definirlo aquí tal como lo vemos. Importamos primero de todo desde el models el post, ¿vale? Para llamar al fichero cuando está en el propio directorio. No tenemos que llamar el fichero .py, ya sabe que hay un .py. Y si le decimos punto es el directorio en el que estamos, models, le estamos diciendo, oye, importa todas las clases que hay en este fichero. Y finalmente hacemos admin.site.register post. Al actualizar, sin tener que hacer migrations ni de nuevo, ya actualizamos la página y nos va a aparecer el objeto post. Y bueno, ¿cómo se trabaja con objetos? Pues principalmente de forma muy sencilla. Es una de las cosas que es muy ágil. No tienes que hacer, tal como he dicho antes, no tienes que hacer selects ni demás. Ya el propio ORM te permite trabajar directamente con objetos, y una cosa que es muy divertida de Django es que puedes llamar a los objetos ya como uno llamas al otro, información y tal, y es simplemente teniendo un objeto puedes llegar a profundizar muchísimo la información si tienes el ORM bien montado. Y bueno, aquí no se ve mucho, pero haríamos from django.contrib.auth.models import user. Vale, estamos importando la clase user. From web.models import post. Estamos importando del fichero models.py el objeto post, que es nuestro objeto que está en la base de datos. Finalmente, primero de todo lo que vamos a hacer va a ser definir a la variable user un objeto que se llama user.objects.get username admin. Con esto estamos diciendo guarda en la variable user el objeto que corresponde al usuario admin. Finalmente, para introducir un primer post, lo que vamos a hacer va a ser post title, y ya definimos la definición del título, del slug, del body, y el autor lo definimos la variable user, porque como hemos visto aquí antes, a la definición de la tabla, de la clase,
estamos haciendo un foreign key user. Si nosotros aquí designamos un 1 y tal, se va a quejar. Tenemos que pasarle un objeto de usuario, si no, no va a funcionar. Y bueno, hacemos save para decirle, oye, guarda esto ya a la base de datos. Lo que haremos será probar de pasar cogeremos todos los posts que corresponden al usuario, al autor admin, que es el usuario, y vemos aquí pues que ya ha puesto el primer post. Si hacemos post 0, aquí nos pone un array con todos los posts que puedan haber, y si hacemos post corchete 0.title nos muestra el primer post, que son, en este array solo tenemos de momento 1, y ya nos muestra pues post.title, ¿vale? Pues ponemos primer post. Si queremos ver todos los posts, le decimos post.objects.all, y aquí ya nos guarda un array con todos. Y aquí vemos que hay un query set y demás. Si queremos solo coger un solo post, en lugar de usar filter, usaremos el .get. De esta forma estamos creando ya un diccionario y no un array de diccionarios. Y aquí ya podemos directamente llamar a la información y hacer un post.title, nos lo mostraría. O podemos asignar ya información a title, podemos cambiar title y lo haríamos con post.title igual, el nuevo nombre del título, save para guardar la información y los cambios a la base de datos. Para eliminar un objeto, como tenemos este objeto asignado a esta variable, haríamos un post.delete, y aquí pues podemos ver si hacemos un post objects all, como solo tenemos una sola entrada, aquí ya nos mostraría un query set, que sería un array ya vacío, que no hay nada. Y bueno, ya entramos ya con la creación de nuestra página web. De momento hemos creado lo que es la tabla y el objeto que se refiere a la tabla con esta información. Hemos visto ya cómo introducir datos, cómo gestionar datos con este objeto. Ya os digo, es muy sencillo, en pocas semanas es posible manejar Django de una forma bastante ágil. La curva de aprendizaje es bastante liviana y bueno, ya empezamos aquí. Tenemos views que corresponden a las definiciones de las funciones que van a permitir generar las páginas web con render y demás. Vale, empezamos ya con Django Shortcuts, que es una de las cosas que tenemos que importar. Import render, que va a ser para hacer la renderización de las plantillas de Django, que ahora lo vamos a ver. Nos permite pues trabajar con la parte de backend y preparar nuestras variables para dejarlo ya después en una plantilla que es medio HTML, medio Jinja 2, y nos permite trabajar de forma muy ágil y construir las páginas web de formas muy dinámicas. Y finalmente tenemos getObjectOr 404, que si vamos a llamar un objeto que no existe, pues nos va a soltar una página 404. Y bueno, aquí tenemos ya dos definiciones. Primero vamos a hacer un listado de entradas, y de cada entrada vamos a poder entrar en cada uno, que va a corresponder a postDetail. En postList cogemos todos los posts y con render pasamos request, que son todas las variables donde está el idioma del navegador, esta información básica del usuario, de la sesión y demás. Web/post/list, hemos creado un fichero que se llama list dentro de una carpeta que se llama templates, y le pasamos la variable post, y dentro de la plantilla se va a llamar post. Finalmente en postDetails pues pasamos la variable request, year, month, day in post, que son el año, el mes, el día, y el post, el número de post, que va a ser la información. Y ya cogemos, le pasamos
object o 404 y le pasamos post, que ya es la información que le hemos pasado, y todo de informaciones. Todo lo que va a hacer, más adelante lo vamos a ver, es pasarle nombre, año, día, mes y número de post, y ya nos va a mostrar la página web con la entrada. Y bueno, y aquí en Models, vale, esto de aquí lo que hace es, hemos creado dentro del fichero Models, hemos creado un filtro automático, para decirlo, que nosotros cuando vayamos a llamar Publish Manager, esto quiere decir que todo lo que llamamos con este objeto hace referencia a todos los posts que ya estén publicados. Aquí estamos haciendo un filtro, return, super, publish manager, self, query set, filter, status, publish, ¿vale? Pues estamos pasándole pues todas los objetos que están en modo publicado. Y finalmente lo llamamos aquí en el modelo, que nosotros cuando vayamos a hacer post.publish ya nos van a salir todos los posts filtrados por los que están publicados. Y bueno, finalmente ya una vez hemos creado los objetos de la base de datos, el post, y las funciones donde vamos a procesar la información para después pasarla a la plantilla, tenemos que indicarle en urls.py qué hacer en cada caso. Por ejemplo, si aquí decimos, si te vas a la página web, /web, pues tienes que ir a buscar el fichero webs.urls. Ahí dentro del directorio webs, que es de nuestro proyecto, de nuestra aplicación, hay otro fichero que se llama urls, donde vamos a definir qué hacer en cada caso. Y si nos fijamos, aquí está el admin, que esto es el que ya estaba por defecto, que hemos creado, que nos lleva a la interfaz de admin que hemos visto antes. Si editamos el fichero webs.urls.py, aquí ya vemos, importamos el objeto path de Django URLs y finalmente el views, que es el que hemos creado antes donde hemos definido el listado de posts y la vista de cada post individual. Si no hay nada, es decir, si estamos en web a secas, va a llamar views.postlist con el namespace postlist, muy bien. Y para el post detail, pues vamos a tener que, para acceder a un post, vamos a tener que pasarle el año, / el mes, / el día, / el slug que hemos definido en el post. Y aquí ya nos va a enseñar después la página. Vale, muy bien, ya entramos con la parte de templates, de plantillas, que lo he ido mencionando así poquito a poco y vamos a entrar ya a fondo con ello. En el directorio de nuestra aplicación, una cosa es proyecto, que es S3P, o la otra es aplicación, que vendría a ser web. Podemos crear varias aplicaciones dentro de un proyecto y vincularlas entre ellas. Pero de momento estamos trabajando con una sola aplicación. Vamos a crear un directorio que se llama templates, dentro /web /post, donde dentro vamos a guardar los ficheros, a crear los ficheros base.html, que va a ser la parte de fuera, donde hay la definición de la estructura básica de la web, y dentro ya unos ficheros que es list, otros detail y otra pagination, que son trozos de la página web que las vamos a llamar desde la vista. Por ejemplo, si volvemos a la vista, aquí vamos a llamar web post list.html, que list va a ser un trozo de dentro de la base.html. Y esta es la estructura que tendremos dentro del directorio templates.
Tenemos base, pagination, que lo vamos a usar para la paginación de los posts, y estos dos ficheros, detail y list. Detail es una entrada específica y list son todas las entradas del blog. Y aquí tenemos ya la definición de los dos ficheros. Empezamos con load static. Blog title, aquí es donde iría el título, y en blog. Siempre, esto ya es nomenclatura Jinja 2. Al final de la presentación os dejo un link con todo de tags que podemos usar en las plantillas de Django, que hay unas cuantas, y ya vamos a entrar. No voy a entrar ya mucho más en todo lo que hay aquí, porque si no, no terminamos nunca. Y aquí lo importante es blog content en blog. Esto es, estamos diciendo aquí, oye, mira, tú llamas otro fichero y aquí donde tú has llamado este fichero, le pones el contenido este. Porque al final, si os fijamos aquí, en el fichero de list, le ponemos extends web base.html. Le decimos, esto es un trozo del fichero base.html. Y este trozo de fichero iría aquí dentro. Finalmente, aquí hay una barra lateral que le pone esto es mi blog y este es mi blog. Muy bien. Y aquí ya finalmente ponemos un for post in post. Si nos fijamos aquí en la vista, le hemos puesto posts, que es todos los posts. Y hace un bucle y va pasando todos los posts, y en todos los posts muestra la URL y el título del post. Y después abajo también dice si está publicado, por qué autor, y después nos muestra el contenido del post cortado a 30 líneas, hay 30 caracteres, truncate words, y line breaks es que hace un salto. Finalmente añadimos un include web pagination, que esto lo vamos a ver más adelante cómo lo generamos, porque una de las propiedades que tiene Django es que ya puedes gestionar de forma automática pagination, ya no tienes que ir tú diciéndole ahora muéstrame el post de tal a tal otro, ¿no? Ya el filtro ya te lo deja él preparado y es muy sencillo hacer paginación. Pues pagination, aquí tenemos page.previous page number, page paginator num page y ya next page. Y esto es como queda lo que hemos estado haciendo. Tenemos una página, todo esto de aquí es parte de la base y todo el CSS y demás. Y aquí ya tenemos el listado de posts que podemos pulsar en cada uno de ellos y tenemos la paginación aquí. Cuando saltamos de paginación, pues añade una variable get que se llama page y ya nos indica si es la página 1 o es la página 2. Y aquí tenemos ya la apariencia de una página de un solo post. Y ya entramos con forms. Con Django hay dos formas de forms. Están los objetos form y los objetos model form. Los form son unos tipos de formularios que tú puedes definir. Por ejemplo, pues mira, aquí en el ejemplo vamos a permitir que un usuario comparta una entrada de blog y le decimos, pues mira, creamos un formulario donde está nombre, que sería nombre del usuario, correo electrónico, tú, que es el correo electrónico a quien envías el correo electrónico, y los comentarios. Y el comentario del correo electrónico para compartirlo. En views, aquí la definición, pues estamos definiéndole cuando se haga un post share, primero de todo ya le pasamos, cogemos la información, miramos que realmente el post que estamos compartiendo esté publicado,
Si todo es correcto, sigue adelante, si no, pues nos va a salir un error 404 como que este post no se puede compartir. Y finalmente, con el request method igual a post, esto quiere decir, si hemos enviado el formulario como post, porque tenemos un formulario que vamos a enviar, vamos a hacer esto. Si no, pues le decimos que la variable form es un email post form que está vacío. Esto después en la plantilla, en lugar de mostrarnos una información, pues nos vamos a pasar la información para crear un formulario vacío que después, una vez lo mandamos, podemos enviar toda la información, como el nombre, el correo electrónico, y va a comprobar que todo esté correcto. Aquí también en URLs tenemos que definir esta nueva vista que hemos creado aquí, que sería en post share, número del post, barra share, pues hace referencia a la función post share, ¿vale? Muy bien. Y aquí, como estamos enviando un correo electrónico con el post, aquí esto que estamos viendo, send email, subject message y bla 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 bla, pues aquí podemos definir en el fichero settings.py, en el settings del proyecto, podemos definir la configuración del correo electrónico de dos formas. La que vemos ahora descomentada sería que nos muestra el correo electrónico en la consola, y la opción 2 sería la configuración de correo electrónico conectándonos a un servidor de correo electrónico. Y vamos a valernos del objeto sendEmail que se encuentra dentro de Django Core Mail para enviar el correo electrónico. Como vemos, ya está todo comunicado, ya va a buscar los ficheros de configuración en su sitio, está todo muy bien ordenadito y la documentación de Django es muy extensa y está bien. Vas aprendiendo un poquito a poco y recomiendo, por ejemplo, seguir libros como este para entrar a fondo con Django. Y bueno, y aquí vemos la plantilla de la definición de la página de compartir la entrada. Si nos fijamos, aquí tenemos form as p. Esto aquí que antes le hemos pasado el formulario, esto de aquí, lo que está haciendo es pasarle la definición del formulario que hemos hecho aquí, la estamos pasando aquí como variable a la plantilla. Y aquí tenemos varias opciones para mostrarlo. Si hacemos form.asp, nos va a generar todos los campos del formulario, por eso es importante la definición del tipo de registro de la tabla, porque ya aquí ya nos va a decir, esto es un campo de teléfono, esto es un campo de correo electrónico, esto es un campo de fecha, esto es un campo de no sé qué, es un campo de no sé cuántos. Y aquí lo vamos a poder definir. Nos da varias opciones de poderlo generar automáticamente, ya no tenemos que estar escribiendo todo el input y tal, ya nos genera todo la ID, el name y nos deja todo preparado para ya cuando lo procesamos en el backend funcione correctamente. Y lo otro importante es el srf token, que esto te permite evitar pues bueno, ataques de modificación del post y que te pasen variables por post que no sean correctas. Esto genera un número único vinculado con la sesión, y cuando se rellena el formulario, cuando hacemos el form is valid, una de las cosas que comprueba es que el número hash que se ha generado con el CRFS sea correspondiente con el de la sesión del usuario. Y bueno, finalmente el input de enviar y ya está. Y aquí lo que vemos ya es la parte de detail que le vamos a añadir esto de aquí, que es URL web post share post id. Esto de aquí que he ido hablando de los namespaces, esto de aquí corresponde a la URL, el post share, en plan directamente ya él formatea con el formato que le hemos pedido aquí. Si nos fijamos post share, ya busca qué formato tiene que tener esto y ya automáticamente nos genera esta información a partir del post id,
que ya es como, ya no tienes que estar tú introduciendo a ver cómo era la URL y ya automáticamente te lo genera él. Y finalmente lo que vemos es esto, tenemos la parte de share, si nos vamos a web/5, que es el post número 5, con ID 5, que no sea el post correspondiente, porque aquí ya es el cuarto mail, porque primero hice un primer post, lo borré y ya va preservando los números, que han quedado los números un poco saltados. Introduces aquí el nombre, el correo electrónico from, el tú, a quien se lo envías y comentarios que vas a añadirle a la persona. Muy bien. Y cuando has enviado el formulario, ya con todo el formato correcto, te dice, vale, el mail se ha mandado correctamente. Y como en el fichero de configuración de settings.py tengo configurado, en lugar de usar un servidor externo, tengo de muéstrame el mail en pantalla, en la consola, pues aquí vemos cómo ha enviado un content type, mi versión 1, bla bla bla, con the subject, Laura Mora recommends you read cuarto post, from info capa 8 to Laura capa 8, tal fecha, ID del mensaje y contenido del mensaje. Vale, muy bien. Y aquí es lo que vemos en la terminal cuando hacemos el run server. Y aquí ya tenemos la otra forma de hacer formularios. Los primeros formularios que hemos creado no estaban vinculados a ningún objeto, a ninguna clase, es decir, nosotros podemos crear a nuestro libre albedrío qué campos de formulario queremos crear. Es muy recomendable usar este sistema porque ya te protege de muchos ataques de cross-site scripting y demás, por las comprobaciones que hace Django. Y finalmente tenemos la model form, que es un tipo de formulario vinculado a un modelo de base de datos del ORM. Para ello vamos a modificar el fichero models.py y vamos a crear un objeto nuevo que sea comentarios. Y vamos a crear pues registro post, este comentario a qué post corresponde, nombre, que sería el título, nombre de la persona, el correo electrónico, el body, que sería el cuerpo del mensaje, y creado, actualizado y activo, vale, muy bien, ya se explican ellos mismos. Class meta, clave de ordenación, lo que he contado antes, y la información que sale al llamar este objeto. Al haber añadido un nuevo objeto en la base de datos, tenemos que hacer el make migrations web y finalmente el migrate para guardarlo en la base de datos. Y lo modificamos en admin y añadimos para que podamos añadir en admin los comentarios y gestionarlos. Aquí nos permite también añadir información adicional y formatear de forma distinta a la que por defecto la información que aparece en el admin. Y vamos a crear pues ya el model form, que aquí tenemos los dos, el email post form, que es el que hemos creado hace un rato, y el comment post form, que si veis la diferencia, aquí pone forms.form y aquí pone forms.modelform. Y la definición es mucho más sencilla, porque claro, ya tenemos definidos los registros en el objeto en la clase del modelo. Y aquí pues llamamos al modelo comment, que previamente lo tenemos que importar de from.models import comment, vale, muy bien. Aquí llamamos el modelo y le decimos qué campos queremos que aparezca en este formulario. Si en algún caso queremos excluir alguno de los campos, podríamos aquí decirle, mira, pues este campo y este campo no quiero añadirlos porque quizás ya lo haré yo de otra forma. Y en views, pues vamos a añadir, ¿vale? Post detail. Y añadimos toda esta información adicional. Muy bien, añadimos comments, postcomments.filter, active true. Vamos a decirle de este post, muéstranos los posts que estén activos, ¿vale?
New comment, de momento no hay new comment, definimos una variable known, null, known sería null en Python, y en el caso de que sea un envío de formulario, en el caso de que sería un request.methodPost, es decir, hemos mandado un formulario, aquí lo que haría sería pasar la información del form, compararla con comment form, para que compruebe que realmente la estructura de los datos es correcta, y ya introduciría la información. Si os fijáis, aquí pone new comment form, que sería la llamada al objeto que hemos creado aquí en forms.py. Lo guardamos, pero commit false, vale, muy bien, guardamos esta información, pero no la guardes de momento en la base de datos. Porque vale, aquí lo que nos interesa es en newComment.post tenemos que decirle que este comentario corresponde a este post. Porque no hay un desplegable que le digamos, mira, este post corresponde a este comentario corresponde a este post. Ya lo hacemos nosotros, como sabemos que estamos en la página del post, lo hacemos después ya en el backend directamente. Y finalmente hemos definido la variable de post a post. Ya guardamos la información con el save. Y en el caso de que no sea un envío de formulario, le pasamos, tal como hemos hecho antes, el objeto comment form, que lo hemos llamado aquí arriba, vacío. Y esto ya lo pasamos en la variable, y si nos vamos a la plantilla, podemos verlo aquí como lo definimos. ¿Vale? Aquí decimos with comments count as total comments, ¿vale? Aquí sería, hay tantos comentarios en este post. From comment in comments. Le hemos pasado antes la variable comments, que es un array con todos los diccionarios correspondientes a los objetos que cada uno de los diccionarios del array correspondría a cada uno de los comentarios, y ya mostramos la información del comentario. Muy bien, Y si está vacío, le decimos no hay comentarios aún. Y en el caso que haya new comment, que nosotros aquí, si es new comment, está known o sí, está pasado. En el caso que new comment no sea known, le decimos, vale, muy bien, tu comentario ha sido añadido. Y si no, nos muestra el campo de introducir el comentario. Y la cosa queda así, en el caso que no hayamos rellenado el formulario aún, y en el caso que ya hemos añadido un comentario nuevo, que ya aparece aquí el comentario. Y bueno, hasta aquí las cosas súper básicas de Django, y ya vamos a entrar con una funcionalidad bastante interesante que es RESTful API. Una API vendría a ser una forma de que varias aplicaciones se comuniquen entre ellas, bueno, pues programando y demás, y que puedas hacer funciones, comunicar programas que quizás uno está con PHP y el otro con Python, y puedes intercambiar datos de una aplicación a otra. Con Django pues es relativamente sencillo montar una API, y para ello nos valemos de un paquete que se llama Django REST Framework. Hacemos pip install Django REST Framework, nos descarga todas las librerías y demás, y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Igualmente en este link podéis ver un ejemplo que creé hace unos meses de una API REST de dos de mis programas, de Colibri y Cóndor, del Vía Denuncia, que se están comunicando entre ellos para el inventario de máquinas, para notificar una incidencia en un inventario de máquinas del Colibri. Bueno, una filigrana que estaba bien, era divertida, y lo pude montar en muy poco tiempo sin apenas saber gestionar APIs. Como mucho había hecho clientes API, pero nunca un servidor API. Es relativamente sencillo. Y aquí pues tenemos que añadirle en el settings.py
pues ya más información. REST Framework, en plan, muy bien, tenemos una aplicación nueva que se llama REST Framework. Cada vez que tengamos que instalar alguna aplicación un poquito más compleja, es posible que tengamos que ir aquí. Recomiendo mucho leer la documentación de la librería que estés instalando, porque unas directamente puedes llamarlas haciendo import y otras tienes que llamarlas directamente aquí para integrarlas a Django. Y aquí REST Framework, donde es la configuración adicional de REST Framework, que por ejemplo aquí estamos definiendo los permisos por defecto de las clases. Aquí estamos añadiendo una que es Django Models Permissions or Anon Read Only. Esto quiere decir que los usuarios autenticados pueden introducir y gestionar datos y los anónimos pueden hacer un Read Only. En el post este que mostré aquí, pues instalé uno que era isAdmin, es decir, solo los admin podían gestionar la API. ¿Y cómo funciona? Pues creamos otro directorio dentro de la aplicación web que se llame API, creamos el fichero / init.py y ya creamos el fichero serializers. El serializer sería un constructor de la información de la base de datos de la clase, del objeto, a JSON, que es el formato por defecto que trabaja Django RESTful de información, de mostrar los datos. Y aquí sería muy bien, from REST Framework, import serializers, muy bien, de la librería REST Framework importamos esto. Y from web models, aquí, en lugar, como ya estamos dentro de un directorio, tenemos que llamarle dónde está, tenemos que indicarle, si no sería .models. En el libro he visto como ponían .models, ¿vale? Sería como, vete al directorio superior y tal. Yo aquí normalmente en mis programas, cuando me muevo por carpetas, suelo poner la aplicación y ya desde la raíz. Import post, ¿vale? Muy bien, hemos importado el objeto post que corresponde a los posts en la base de datos. Y hacemos un class, un objeto que se llama postSerializer con los campos ID, que sería el número identificativo del post, el título, el slug, el autor, el cuerpo y el estado de la entrada. Y ya aquí pues entramos con la shell de Python, python-manage.py shell, para ver cómo trabajamos con ese serializer. From web models import post, from web API serializers import post serializer, y ya definimos a post, le decimos muéstrame el último post, y con el serializer le pasas el último post. Muy bien, de esta forma ya cuando muestras serializer.data te muestra la información del post en formato, bueno, en un dict. Aquí en el libro no lo he puesto para no extenderme demasiado, ya te hace llamar a JSON para mostrarlo en un formato JSON y demás. Y en views, pues vamos a generar dos clases más para mostrar en la API, porque Django RESTful, al igual que admin, pues hay una interfaz web muy sencilla para gestionar hacer la gestión de la API. Y tenemos PostListView y PostDetailView, que básicamente en ambos estamos llamando a todos los posts y llamando al post serializer en este caso, en plan, uno es una lista y el otro es coger la información. Y bueno, para hacer funcionar todo esto de la API, pues como ya hemos visto en otros casos, tenemos que añadir las URLs. Tenemos que añadir en la URL raíz que se encuentra en el proyecto, pues ya API que incluya web API URLs, porque está el directorio API dentro del directorio web, y se va a llamar API, muy bien. Y aquí en el fichero API URLs, que es el de dentro de la API, le decimos, cuando vayas a web /API /post, te va a mostrar todos los posts.
Y si haces post barra un número, te va a mostrar la información del post correspondiente. Aquí abajo, si hacemos curl -h, accept, application, just as on, indent, -u, el usuario admin, 2 puntos, el password, y http localhost api post, aquí nos va a mostrar esto ya sería una consulta de API para poder acceder ahí, y ya nos saldría toda la información en formato JSON. Y esta es la interfaz web de RESTful API, que podemos ver el listado de todos los posts o la información de un post específico. Y aquí finalmente pues varias referencias a un manual con el cual yo empecé ahí desde cero, no sabía muy bien dónde me ponía. Fue el post de Django Girls, me puse hace unos 2 años, me tiré a la piscina y hasta que no he tenido un poquito de tiempo y tal, no me he puesto un poco, venga, vamos a ver más en serio cómo lo hago, y este libro lo recomiendo mucho, está muy bien. Después es importante ver la documentación de Django en docs.djangoproject.com, y lo que os he comentado antes a media charla sobre las plantillas que había dentro de Jinja 2, pues tienes qué cosas puedes hacer. Ya mirando esta página te puedes hacer una idea bastante interesante de lo que puedes hacer, qué no, y es muy divertido. No he entrado mucho con Bootstrap, no lo he estado usando en la charla, pero recomiendo mucho usar librerías bueno, son CSS que ya vienen preparados, tienen una documentación muy extensa y es muy fácil de usar y te permite crear páginas web muy bonitas y con una estructura muy bien definida de forma muy sencilla. Y finalmente, pues ya estoy aburrida de decirlo, este libro lo recomiendo muchísimo. Y bueno, me queda mucho para leer, espero ir leyendo y aprendiendo mucho. Y simplemente con los 3 capítulos con los que he trabajado para hacer esta charla, que son el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 12, el 12 corresponde al de API RESTful, pues he podido ver qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas no estoy haciendo bien, qué cosas podría mejorar, y recomiendo, aunque a veces cueste un poco, ver código de otras personas. Y ya está, hasta aquí esta charla, espero que os haya gustado, no se haya hecho muy pesada, y espero que sea muy útil y os anime a usar Django si aún no habéis empezado con él. Muchas gracias.